aquí a través de Radio Forex Hispana, y hoy vamos a estar hablando de la historia de los cierres de gobierno en Estados Unidos, que esta arranca en 1976 con el cierre de gobierno que duró 10 días en ese entonces, bajo el gobierno de Glenn Ford, con un Congreso totalmente de oposición. El presidente era republicano y el Senado y la Casa de Representantes eran demócratas. Duró 10 días, de septiembre 30 a octubre 11, dicen por acá, y se debió mayormente, bueno, pues a controles del financiamiento. Este cierre, que le digo, pues duró 10 días. Ese fue el primero. Después, en 1977, le toca a Jimmy Carter. Y aquí, curiosamente, el cierre del gobierno se lo provoca un par de cámaras dominadas por su propio partido, los demócratas. Tuvo en 1977 3 cierres de gobierno casi consecutivos. Primero uno que duró 12 días, de septiembre 30 a octubre 13. Ahí van los primeros 12 días. Luego octubre 31 a noviembre 9. Fueron 8 días adicionales de cierre de gobierno. Y después de noviembre 30 a diciembre 9, otros 8 días. Todo esto por disputas, ¿sabes sobre qué? Sobre gastos del Medicare, sobre los abortos. No quería el presidente Carter que se utilizara este dinero para financiar abortos. Finalmente, cada uno de estos cierres de gobierno se generó y se rompió cuando se hicieron acuerdos parciales, temporales meramente, para extender el financiamiento para el gobierno. Hubo estas 3 extensiones de financiamiento en 1977, hasta que finalmente, pues ya el 9 de diciembre queda financiado el gobierno ya por el resto de ese año. Después, en 1978, vuelve a haber exactamente la misma situación, vuelve a tener otra vez otro cierre de gobierno, sigue oponiéndose a lo que es el financiamiento de los abortos, Jimmy Carter. Y después, en 1979, es la última vez cuando ya se da este cierre de gobierno, que le duró 11 días en esta última ocasión. Yo creo que estos del 78 y 79 fueron de los más breves, ¿no? Porque el del 77 para Jimmy Carter pues le duró 28 días en total, si sumas los 3 periodos de cierre. En el final, en el de 1979, finalmente accede ya a un acuerdo todas las partes, donde se le permite financiar al aborto en lo que es casos donde la vida de la madre esté en peligro o haya casos de incesto o de violación. Así las cosas con los primeros cierres de gobierno que se experimentan en la década de los 70s. Ahora vamos con la década de los años 80. En los años 80, obviamente, al que le tocó fue a Ronald Reagan. Empieza todo esto en 1981, cuando el presidente había amenazado con que vetaría cualquier tipo de ley que fallara en incluir por lo menos la mitad de los 8.400 millones de dólares que había hecho en recortes propuestos por esta administración de Reagan. Pues finalmente falló por 2.000 millones el presupuesto que le aprobaron, y efectivamente Reagan lo estuvo vetando. Ahí estuvo el primer cierre de esta administración de Reagan, que duró un par de días, de noviembre 20 a noviembre 23. Digamos, pase temporal de esta ley para el financiamiento del gobierno fue pasada, y con esto se termina este cierre parcial de 2 días. Después, en el 82, hubo un retraso de un día para pasar también la ley de presupuesto del gobierno, y hay un cierre de un solo día, de septiembre 30 a octubre 2. Después, en 1982, teniendo un Congreso dividido, tenían por ahí a la Casa de Representantes y el Senado deseando fondear programas laborales, pero el presidente Reagan
vetó tal legislación y bueno, pues en cambio la Casa de Representantes se oponía a los planes para fondear el misil MX. El cierre terminó después, el Congreso abandonó su plan de fondeo de apoyos laborales, pero Reagan fue forzado a fondear también el misil MX, y el Pershing 2 también aceptó el fondeo de una corporación de servicios legales que él quería que fuera abolida en cambio por un gasto mayor de ayuda para Israel. Esto fue lo que pasó en el 82, en ese caso el cierre del diciembre 17 a diciembre 21 duró 3 días. Después, en 1983, Ronald Reagan también recibe otro cierre de gobierno parcial. Del 10 de noviembre al 14 de noviembre duró 3 días otra vez. Y bueno, pues resulta ser que es precisamente por que la Casa de Representantes estaba deseando aumentar los fondos para educación, mientras que cortaba el gasto en defensa y en ayuda extranjera. Y bueno, pues finalmente ahí se puso firme Reagan, y eventualmente la ayuda extranjera y los recortes a la defensa, sin embargo, permanecieron, y los préstamos para petróleo y gas fueron prohibidos, o bueno, los subsidios al petróleo y gas fueron abolidos, y también fue abolida una ley para refugiados. El aborto fue prohibido de ser pagado por las instituciones de salud del gobierno, como lo quería previamente el señor Jimmy Carter. Bueno, pues ahí tiene usted, se regresó por allí. En el 83 fue eso, luego en el 84 duró también 2 días un cierre de gobierno. La Casa de Representantes deseaba ligar el presupuesto tanto a un paquete de lucha contra el crimen apoyado por el presidente Reagan, y a proyectos de agua, paquete de proyectos de digamos para dar agua, y bueno, pues Reagan no votaba esto. Él propuso un compromiso en donde él abandonaba el paquete de crimen a cambio de que el Congreso abandonara su proyecto de aguas, y no hubo un acuerdo, y la extensión de 3 días pues terminó, y hubo entonces otro cierre del gobierno en el 84 desde octubre 3 hasta octubre 5, donde finalmente pues terminaron ¿cómo se llama? Vetando el programa este de aguas. El Congreso desecha su programa de aguas, mientras que el presidente Reagan mantiene su paquete contra el crimen, y también se las ingenia para lograr fondos para financiar a los contras nicaragüenses. Se acordará usted de ese detalle. Después, en el 86 hubo otro cierre de gobierno que duró un día, disputas sobre múltiples temas entre la Casa de Representantes y el señor Reagan. Pues forzaron al cierre. Los republicanos ahí estaban durante toda esta administración de Reagan, casi a excepción de el 87, dicen por acá, estaba pues la Casa de Representantes dominada por los demócratas, y los republicanos tenían el Senado. La Casa de Representantes desechó varias de sus demandas, en cambio por un voto por el paquete de bienestar, y pues con esto se arregló este asunto. Y la última que le tocó a Reagan, y la última del 87, el último cierre de gobierno, fue del 18 de diciembre al 20 de diciembre, duró un día nada más, y era porque el Senado se estaba oponiendo, junto con la Cámara de Representantes, a fondear más a los contras, y quería una ley federal de comunicaciones que renovara una esfuerzo de ley que le llamaban la doctrina de la justicia. Y bueno, pues ahí es donde estuvo atorada las negociaciones por última vez en la década de los 80, bajo el gobierno de Ronald Reagan.
En ese entonces, ya en 1987, dicen por aquí, con ambas cámaras dominadas por los demócratas. Bueno, pues así las cosas. Ahora vamos a seguir con los cierres de gobierno en la década de los 90. Inicia, pues luego, ¿no? Con el señor Bush padre, en 1990, del 5 de octubre al 9 de octubre. 5 días estuvo cerrado el Congreso. El señor Bush pues estaba amenazando con vetar cualquier resolución que continuara y que no pudiera hacer frente a el paquete de reducción de déficit. Y bueno, pues así lo hizo cuando la ley aprobada por ambas cámaras en control de los demócratas le hicieron llegar el paquete financiero. La Casa de Representantes eh, no pudo evitar el veto antes del cierre del Congreso, o no pudo reaccionar, perdón, al veto antes del cierre del gobierno, y por lo tanto hubo un cierre de 5 días. El Congreso después entonces pasó una resolución que seguía con el paquete de reducción de déficit, y con esto termina el cierre de gobierno que tuvo el señor Bush. Luego, en la década de los 90 está los cierres del 95, finales del 95 y principios del 96. El presidente Bill Clinton estaba vetando la resolución de continuidad pasada por el Congreso, ahora controlado por los republicanos. Un acuerdo fue alcanzado permitiendo por un fondeo de un 75% para las 4 siguientes semanas, y Clinton acordó precisamente un lapso de 7 años para rebalancear el presupuesto. Luego los republicanos demandaron que el presidente Clinton propusiera un presupuesto con este término de los 7 años, usando a la oficina de presupuestos del Congreso, las cifras de la oficina de presupuestos del Congreso, en lugar que la oficina de administración y presupuesto de la Casa Blanca. De cualquier manera, Clinton la rechazó, y eventualmente el Congreso y Clinton acordaron pasar un presupuesto, pues digamos que los vinculaba a ambos. En esta crisis, que duró desde el 15 de diciembre a enero de desde el 15 de diciembre al 6 de enero de 1996, fue que se dio el cierre más prolongado, digamos, en la historia de Estados Unidos, que pues le decía yo, quedan ahora como referente que tenemos ahora, el segundo cierre de gobierno continuado, es decir, en un solo tramo, el más largo de la historia, a excepción de los que ya habíamos visto previamente, cuando por varios periodos consecutivos, ¿no?, se tuvieron cierres de gobierno, pues por una buena cantidad, ¿no?, casi unos 28 días durante la etapa de Jimmy Carter en 1977. Ese sería, digamos, en el acumulado de días, el cierre más largo de gobierno que ha tenido. Así que, pues, me parece que por esto mismo los republicanos estaban así como que, pues, tranquilos, ¿no? Estamos todavía con un cierre de gobierno bastante joven, 15 días, ¿no? Y no tendría por qué haber más problemas en esto. Vamos a ver cómo quedan. El día de ayer, decían los republicanos, estaban ya